Fíjense que hay unas líneas que van hacia acá y otras que van hacia atrás, ¿no? Entonces, o sea, como retrospectivas y unas prospectivas. ¿Qué pasa con el artículo de investigación? Es lo que tenemos que publicar todos los que estamos en el equipo de investigación. Es decir, tenemos que estar permanentemente publicando para obtener credibilidad frente a nuestros estudiantes del posgrado, de maestría y doctorado. El profesor que no publica no es buscado como tutor. Fíjense. Entonces, esto es una presión enorme, ¿no? Entonces, si vamos por las partes, ¿qué significa cada cosa? Introducción, problema, objetivos, ahí, método, dice, se adelanta el método. Pero esa introducción realmente es lo último que se escribe. Pero es donde está lo fundamental, la definición de los conceptos clave, la claridad en los conceptos que se van a usar. La pregunta de investigación, los objetivos, ¿para dónde vamos? ¿No? Y, bueno, ¿cómo pienso yo solucionarlo? El planteamiento del problema, eso es el problema. Yo he dado seminarios que se llaman ¿cuál es el problema del problema de mi investigación? Porque es el problema de tesistas, de profesores, de doctores, de todo el mundo. De todo el mundo, porque plantear un problema, primero tienes que diferenciar el problema en la vida y un problema de investigación. Muchos estudiantes llegan con problemas en la vida. Ay, que hay tanta violencia en las escuelas, yo quiero acabar con eso. Pues que así no se acaba. Tienes que plantearte un objetivo científico. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿No? El planteamiento del problema. Lo mismo con las preguntas. De pronto hay una serie de preguntas que son retóricas, pero no son preguntas de investigación. El problema de los métodos. En un campo como la lingüística es quizás más fácil, pero en un campo como el discurso, donde se alternan métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y donde está la teoría crítica también, ¿no? La teoría crítica, entonces es muchísimo más difícil armar proyectos de investigación. Luego, la presentación de resultados que sean distintos de las conclusiones que vienen después, es donde encuentra uno los mayores problemas, es en diferenciar estas partes, sobre todo resultados y conclusiones. Bueno, hemos hecho muchísimos trabajos sobre la variación en el artículo de investigación en algunas disciplinas. Ah, pero eso me lo pusieron ahora. Perdón. Ah, ya, ahora apareció. Entonces, ¿qué quiere decir función prospectiva y función retrospectiva? Es decir, el planteamiento mío es que cuando se enseña a escribir, quien escribe tiene que tener conciencia de que aunque el pensamiento no tiene orden, cuando se escribe hay una secuencia lineal, que es el plano prospectivo. Cada cosa que se dice genera expectativas sobre lo que viene. Entonces hay que estar consciente del plano micro, cómo se va armando. Después que uno ha ido escribiendo es que puede ver en forma retrospectiva las distintas partes, pero mientras está escribiendo en realidad no las ve. Bueno, solamente para que el artículo, entonces, tanto estudiantes como profesores tenemos que escribir artículos. Esto también sirve de base para las tesis de maestría y tesis doctorales. Pero ¿cuál es la diferencia entre una tesis de maestría y una tesis doctoral? Al magíster no se le exige que sea un innovador ni original, sino que sepa muy bien una teoría y que la aplique bien hacia algún fenómeno que no se ha estudiado. En cambio, el doctor tiene que producir conocimiento nuevo. Y en las humanidades, eso significa agregar algo que no está ahí, revisar toda la literatura posible, revisar a las autoridades en la materia. Ahí falta referencias bibliográficas, que es fundamental porque es toda la parte previa a la lectura con la que el futuro investigador, futuro escritor, pues se enfrenta al conocimiento que ya está circulando y del que tiene que escoger y posicionarse, ¿no? Okay. ¿Qué hacemos nosotros para lograr que nuestros magísteres y doctores, ¿me quedan 5 minutos? Puedan, digamos, escribir o enfrentarse a la escritura académica? Obviamente las tutorías. Yo en la mesa temática hablé sobre las tutorías, ¿no? ¿Qué significa? Que es ya una práctica pedagógica reconocida y que, bueno, que hay que hacer muchísima investigación en América Latina. Falta mucha investigación sobre la relación tutor-tutoriado, cómo el tutor y el tutoriado co-construyen la investigación,
¿Y cómo se hace eso? Con el discurso. Entonces ahí hay que hacer muchísimo trabajo. Nosotros no hemos recogido datos sobre las tutorías. Tenemos también seminarios de tesis que son supervisados por algún doctor o algún magíster, en caso de los magísteres, que obliga a los estudiantes a presentar lo que han escrito, ¿no? O a preparar algo que van a escribir. Tenemos seminarios de tesis sin supervisión, que los doctorandos se reúnen solos y ellos deciden qué es lo que van a hacer, pero tienen que escribir un reporte, ¿no? Tienen que escribir. Se dictan en nuestra facultad nosotros distintos cursos para estudiantes del posgrado. Hay cursos exclusivamente sobre la escritura de introducciones, escritura de conclusiones, ¿no? Preparaciones de bibliografías, etc. A mí lo que me interesa, en lo que yo hago, en realidad es curso para profesionales de alto nivel, lo que digamos directores de institutos de investigaciones. Y esto es fantástico que ustedes se pongan, hagan un proyecto que diga, lo ofrezco abierto a todos los directores, digamos filosofía. Aquí tienen institutos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos institutos y escuelas de pregrado e institutos de investigación. Entonces, digamos que vengan los directores de institutos quienes necesiten asistir, por ejemplo, a un congreso. Entonces, hemos hecho algunos están publicados, otros no. Invitamos, les voy a hablar de uno en que vino el director de filosofía, el del Instituto de Estudios de la Comunicación, Instituto de Geografía, Instituto de Historia e Instituto de Psicología, ¿no? Todos eran profesionales que tenían que ir a congresos en distintas partes. ¿Sí? Estamos hablando de personas que supuestamente ya han logrado su capacidad de escribir, pero entonces tenían problemas con el abstract de conferencia para que fueran aceptados sus trabajos. Tenían que enviarlos algunos en español, otros en inglés, otros en portugués. Todos trabajamos con las lenguas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué descubrimos ahí? Que esa famosa estructura canónica, introducción, método, resultado, conclusión, eso no aplica, porque el filósofo no puede hacerlo, porque trabaja con teorías de ideas, con las ideas y argumenta. El historiador trabaja con eventos y los narra y luego los explica. El psicólogo y el lingüista trabajan de manera más parecida, pero entonces nos enfrentamos directamente al problema de las disciplinas. Eso pues hacía que nosotros el primer día todos escribían muy bien sus abstracts, pero al día siguiente lo transformaban de acuerdo con su disciplina. Todo eso son aprendizajes para la escritura, ¿no? También cursos para doctores, doctores, personas que ya tienen doctorado y que sienten que no alcanzan la visibilidad deseada en el mundo científico, en el mundo académico. Entonces, eso lo he hecho yo también, un grupo de doctores que pide ese tipo de seminario y entonces se examina su propia escritura, es decir, los trabajos más recientes. ¿Y qué sucede? Se aprenden o toman conciencia de cuestiones clave como cómo estructurar un texto, conocen la noción de alfabetización académica o discurso académico, tienen la noción de comunidad académica, y estoy hablando de las humanidades, ¿no? de comunidad científica. Entonces se va generando como una conciencia mayor de lo que significa escribir e investigar paralelamente. Eso ha sido, eso algunos están publicados 2002, 2004, 2011, 2014. Se han salido libros, Becky y Bruno de Castelli tienen uno, pero que es más para los de pregrado y posgrados iniciales. Y hemos sacado una cantidad de artículos sobre el posicionamiento. Por ejemplo, uno está en el libro de Parodi del 2010, que es el del posicionamiento. ¿Qué hora es? Ya. No, estoy lenta. Okay. Ahora, yo he ido muy rápido porque pensaba que habíamos empezado. Está bien. Nosotros exponemos a los estudiantes, digamos, a toda esta actividad de investigación. Y ellos, por supuesto, van escribiendo toda la cantidad de textos que tienen que escribir, informes, artículos, asisten a eventos con nosotros, tienen que escribir ponencias. Es obligatorio para un estudiante del doctorado asistir a eventos y presentar ponencias o adelantos de sus tesis.
participan en debates, en fin, todo lo que signifique la investigación. El foco va hacia investigar, a mejorar la investigación, ¿no? La escritura viene sola. Entonces les voy a mostrar, y ya voy muy rápido, es un ejercicio de retroalimentación que he estado haciendo últimamente para ver cuál ha sido el impacto de toda esa experiencia formando investigadores y autores, ¿no? Después de que ya se han graduado. Entonces, como para ilustrarles hoy, tomé unos 3 ejemplos. Mandé un formulario con algunas preguntas muy sencillas, pidiéndoles que contestaran de la manera más espontánea posible, ¿no?, sobre su experiencia en la escritura académica. Contestaron hasta ahora, le mandé a 20 de mis ex tutoriados, ¿no? 20, la mitad doctorado y otros de maestría, gente a quien yo personalmente he tutoriado, y a otros no tanto, pero digamos que el 80% han sido formados por mí. Entonces, una de las preguntas era, cuando inició el posgrado, ¿sentía que tenía problemas en la escritura académica? Esa era una pregunta. Que se llama RET, que es retrospectiva número 9, el T es la inicial de su nombre, es un doctor en educación, que entró al doctorado en estudios del discurso porque sentía que su formación no estaba completa. Dijo, yo necesito algo más. De hecho, estaba acostumbrado a trabajar con los métodos de las ciencias sociales aplicando el Atlas T para los análisis de corpus. Entonces, digo, no, ahora vas a trabajar de otra manera en estudios del discurso para que veas que no puedes trabajar solo con la lematización, sino que tienes que trabajar con la palabra auténtica tal como sale. Este es un estudiante que está ahora en el doctorado haciendo un estudio sobre la representación de la ciencia de los científicos venezolanos. Miren lo que contestó a esta pregunta al inicio del posgrado. Inicié el posgrado hace 5 años, allá dura 4 años el doctorado más la tesis. Como aspirante no sentía que tenía problemas en la escritura académica. Esto es típico. El que entra dice, no, yo escribo bien, yo soy profesor de escritura, yo enseño a escribir, ¿no? Enseño a leer, enseño a escribir, yo no tengo problema. Para mí, dice, el camino por las prácticas son las prácticas de investigación. En el doctorado tenemos unas prácticas de investigación que son personalizadas con un tutor ahí, con ese tutor, solamente hacen sus prácticas de acuerdo con el objetivo o el tema de la tesis. Dice, el camino por las prácticas me permitió darme cuenta que no escribía bien, que gozaba del metalenguaje y me diluía en mi intención comunicativa. Hoy la situación ha cambiado y siento que la mejora ha sido fenomenal. O sea, este es un doctor doble, o sea, porque terminó un doctorado en educación y ahora está terminando uno en discurso. ¿Tuvo problemas de escritura durante el curso? Sí, tuve problemas. Y lo interesante es que no los hice consciente hasta que recibí 164 correcciones a un texto por parte de mi tutora, cuando yo creía que era bueno en lo que escribía. Tremendo tortazo. Es decir, es el impacto que tienen los doctores ante la evidencia de que su escritura no es la más conveniente. Imagínense ustedes. Y este es, digamos, el que era el mejor de todos, ¿no? En la tesis. Entonces, no. 3. ¿Qué tipos de problema tuvo? ¿No? Esto sí es interesante. Imagínense a 20 personas hablando de los problemas que tuvieron. Dice, los que identifico fueron los siguientes. Irrelevancia de la citación en cuanto a importancia y necesidad de uso en la construcción de artículos. Entonces aquí entramos, ya no es el problema de la cita, es el problema del conocimiento ajeno. ¿A cuáles voces les doy cabida en mi discurso y a cuáles no? ¿Cuáles son las relevantes y cuáles son las irrelevantes? Ese es el problema fundamental. Luego 2, precisión en la construcción de argumentos para defender una idea o atacarla. El problema de los argumentos. En ciencias duras plantean que no se construyen textos, sino argumentos. Y esa es la pura verdad. Es decir, aprender a escribir es aprender a tener argumentos. No la argumentación en el sentido de la teoría de la argumentación, no que podemos tomar a Perelman, que podemos tomar todo, a Plantin, podemos tomar la pragma dialéctica. No, es eso, no, es tener algo que decir y que defenderlo. Eso es sencillamente tener un argumento en la ciencia o en las humanidades, ¿no? Uso de los signos de puntuación.
uno toma los signos de puntuación muy a la ligera, pero son señales de interacción en el texto escrito. Entonces, aprender a usar puntos y comas es importante, puntos suspensivos, paréntesis, todo eso. Y ¿cuál otro problema? Creer que el discurso es más académico cuanto más rebuscado es. Entonces, alguien que aprende que decir menos es mejor que darle la vuelta al discurso, ¿no? Aprender a decir más con menos palabras, ese es otro problema. Sintetizar mis argumentos y dialogar en el texto con otros autores. Aquí está el problema de las referencias que nosotros tenemos, todos. Porque citamos a autores, pero no dialogamos con ellos, que una gran diferencia. Por ejemplo, de ponerse igual con Charles Weisman, con Casani, o con Parodi, o yo, o con cualquiera de los conferencistas que está aquí. Es decir, meterse en su discurso, entender lo que dicen y dialogar. No solo citar, sino dialogar, poner a prueba, challenge, retar. Eso es lo que aprenden haciendo un doctorado, ¿no? Dialogar, explicitando mi cercanía o lejanía con una perspectiva ideológica. Todo discurso es ideológico, Aquí ha habido un montón de ideología, ¿no? Hay mucha ideología en el campo académico, nada está exento de ideología, casi todo es ideológico. Entonces, aprender a manejar la forma en que yo me presento, los valores, los sistemas de conocimiento que yo favorezco y los que no quiero, eso también se aprende escribiendo en el doctorado. Ahora, cuando terminó el posgrado, ¿qué aprendió en cuanto a la escritura? Y aquí entra la parte especializada. Dice, aún no termino, pero he crecido. Le doy valor al punto y seguido. Fíjense, todo lo que va ahí es impresionante porque el punto y seguido es importante. Fluyo de modo espontáneo al plantear mis ideas. Así que le vienen. No es que tenga que sentarse a pensar horas de qué voy a escribir, sino que las ideas fluyen. Confronto ideas con conciencia y un limpio manejo del discurso. También he sido capaz de sintetizar mis puntos de vista y generar ideas propias que expreso con sencillez. La clave, escribir sencillo. Cuesta mucho más escribir una oración, ¿no?, que bien pensada, bien estudiada, a la que se ha llegado después de mucho tiempo, que escribir un párrafo a la loca, ¿no?, por llenar espacio. O escribir un solo párrafo después de un día de trabajo es mucho más difícil que escribir 5 páginas en un ratito, ¿no? Bueno, dice, reconozco mi audiencia. Ese es un punto que todos los estudiantes del posgrado reconocen, ¿no? No pienso en mi lector. No, al principio no tenía un lector óptimo, ¿no? No sabía a quién me estaba dirigiendo. En la medida que se va identificando el otro, o sea, cuando se escribe ensayos, cuando se escribe informes, ¿para quiénes son? Es tener claro quién es tu lector. Eso es fundamental. Dice, aprendí que cada género textual tiene su estructura. Mira dónde aprendió los géneros textuales, después de haber investigado y después de haber escrito. No es que no se los aprendió antes, porque él venía de educación y nunca había visto lo que era un género discursivo. Nunca había visto nada de eso, pero lo aprendió escribiendo, lo aprendió investigando, haciendo encuestas, analizando el discurso, analizando argumentos, aprendió a ver cómo se estructuraban los textos, ¿no? Dice, es una ganancia que me ha permitido ser más efectivo en mi acción comunicativa. Entonces se asocia género, que nosotros no hablamos, la estructura genérica con acción comunicativa, ¿no? Como dato de cierre, dice, comprendí que la investigación cualitativa está en deuda con los estudios del discurso. Bueno, son cuestiones ya que tienen que ver con los métodos dentro del análisis del discurso. Ahora le pregunto, ¿cuántos artículos o capítulos ha escrito desde que inició el posgrado hasta la fecha, o sea, hasta hace poco? Más o menos 16. Este es un escritor, una persona que está escribiendo desde 5 años un promedio de 3 artículos anuales, ¿no? Porque se le ha facilitado su capacidad de escribir, de ser autor, y porque tiene cosas que decir. Entonces, ¿qué relación ve usted entre aprender a investigar y aprender a escribir coherentemente? Dice, es una sincronía perfecta. O sea, es el reconocimiento de esa hipótesis que les planteé al principio, que escritura e investigación van juntas, van juntas.
La construcción del conocimiento es transindividual, es decir, va más allá. Por tanto, la correcta escritura es clave para ser decodificados en el seno de la comunidad científica y, por tanto, ganar visibilidad. Este es, claro, un caso muy especial, ¿no?, de persona que estaba ya con un doctorado, pero que gracias a su toma de conciencia, digamos, en el discurso, ha logrado escribir mucho más de lo que había escrito antes como doctora en educación. ¿No? De hecho, siempre dice gracias a Dios que me la puso en el camino o algo así. No, en realidad ha aumentado muchísimo su producción. Esta es otra persona que es del área del lenguaje. No tiene ningún doctorado previo, sí tiene una maestría en inglés como lengua extranjera, profesora de lengua, profesora de escritura y lectura en 2 lenguas. Entonces, cuando le preguntaba qué sentía, o sentía que tenía problemas en la escritura académica cuando comenzó, y dice, pensaba que me resultaría relativamente sencillo escribir la tesis una vez que tuviese el tema, el problema, los datos y el análisis, es decir, como una cuestión mecánica. Recojo un corpus, ya lo analicé, ahora pues escribo. Cuando le dice, tuvo problemas durante el curso, dice, más de lo que pensaba. Si de pronto descubre que tienes problemas, aquí sí no se ve bien, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas? Estos son problemas que ya tienen casi todos, ¿no? Casi todos señalan este tipo de problemas y creo que es importante tenerlos en cuenta. Tratar de desarrollar coherentemente el problema de investigación y plantear las preguntas en el momento apropiado. ¿Qué quiere decir el momento apropiado? El momento apropiado es que tienes una idea vaga de lo que quieres hacer. Eso pasa con todos los estudiantes del posgrado e incluso de licenciatura. Hasta que vas leyendo y vas enterándote del estado de la cuestión, que puedes hacer algunas preguntas y sobre todo tienes que tener datos, ir viendo datos, bibliografía y ver dónde va a estar tu nicho, como dicen. Okay. Se me dificultaba sintetizar mis ideas, el problema de la síntesis. Fíjense que son recurrentes ciertas cosas, ¿no? También, como manejaba muchas categorías y subcategorías, tenía que ver el rigor, cómo poder mantener el rigor, ¿no?, para el capítulo dedicado al método, por ejemplo. O tratar que el estilo no fuera tan inglés, porque toda la bibliografía es en inglés. En el doctorado nuestro, los estudiantes tienen que leer, como en todos los doctorados, en inglés, y les pedimos también francés y a veces a los pobres portugués, porque hay mucha investigación en Brasil. Entonces, siempre hay influencia de otra lengua, ¿no? Entonces, este punto también lo repiten otros. Intentar que las conclusiones no fuesen un resumen del análisis de los resultados. En el libro Lectura y Escritura para la Investigación, Francisco Bolello, tenemos un capítulo que se llama Introducciones y conclusiones, porque ahí es donde encontramos la mayor dificultad en muchas tesis de maestría y de doctorado, porque la introducción no es introducción y las conclusiones no son conclusiones, ¿no? Entonces, la conclusión es más la evaluación, el sentido de todo lo que ha pasado, que va precedida a veces por la discusión, pero es un problema y muchísimas tesis terminan las conclusiones con el resumen de los datos. Y luego, una cosa que me llamó la atención en esta persona es que decidir cuándo algún tipo de información debía dejarse para un pie de página y no estar en el cuerpo del texto. Saber diferenciar entre la información adicional o la información complementaria y la información que debe ir en el argumento central. Ahí van surgiendo muchísimas cosas. Esta es otra persona ya de maestría. Ya voy a terminar. Una persona de maestría en estudios del discurso que dice, ¿tenía problemas de la escritura académica? Sí tenía problemas. Y de escritura en general. Entonces, fíjense, hay 2 cosas que tenemos que diferenciar, la escritura en general y la escritura académica. ¿Tuvo problemas durante el curso? Sí, y estos fueron notados por todos los profesores. En cada materia le decían que no sabía escribir, ¿no? ¿Qué problemas tuvo? Fundamentalmente coherencia, cohesión y registro, pero ya tiene conciencia de cuáles son los problemas básicos. De hecho, usted es un caso que yo quiero mucho y me alegro que haya contestado así de manera tan honesta, porque efectivamente ningún profesor quería ser tutor, porque todos los trabajos que hacía eran incoherentes. Entonces yo le dije, bueno, mándenmela a mí, que yo voy a ponerla a investigar.
Entonces la puse a investigar sobre, teníamos un corpus interdisciplinar, teníamos educación, psicología, bibliotecología, no sé qué, y habíamos estado trabajando, Rebeca Beck y yo, en la forma en que las distintas disciplinas se presentan a sí mismas a través de la modalidad. Entonces habíamos trabajado modalidad epistémica, modalidad deóntica en todas las disciplinas, y había salido que en educación, justamente en educación, es la disciplina que favorece más la modalidad deóntica, el deber ser. ¿Por qué? Porque